¿Cuáles son las ilusiones que muchas veces te separan de lo que se conoce como el poder de las palabras? Te invito a que me acompañes en este directo o en diferido a través de YouTube, en donde vamos a estar recorriendo este sendero que tiene que ver con descubrir, conocer y que vos lo puedas trasladar a tu vida para justamente que esas ilusiones no te separen, sino que puedas conectarte a lo que hay detrás del poder de las palabras, a la conciencia que hay detrás del poder de las palabras. Soy Pablo Lema. Como todas las semanas nos estamos encontrando a través de Instagram en vivo, luego en YouTube. De mi parte, agradecerte si tenés la posibilidad de sumarte a este directo. También te agradezco si lo ves en diferido, ¿sí? Porque obviamente a mí me encanta saber o pensar que te puedas encontrar con este programa en diferido, que te pueda aportar, que te pueda sumar. Y ya sabes que si tenés alguna consulta, algún comentario, alguna sugerencia, podés enviarme un mail a contacto@universofi.com o en los comentarios de YouTube, ¿sí? Podés comentar con qué te conectó este video, a qué te llevó, qué te permite descubrir de ti, de vos en lo cotidiano, y cualquier consulta me podés escribir. Saludo a Logos Astral, muchísimas gracias, Caro, por estar acompañándome nuevamente a través de este espacio, y decirte que te invito, en caso de que no me sigas a través de Instagram, que me sigas, que te suscribas a mi canal de YouTube, en donde todas las semanas comparto contenido a través de shorts, a través de estos directos. También tenés la posibilidad de sumarte e integrarte a la comunidad gratuita de Telegram. La semana próxima voy a estar compartiendo a quienes estén dentro de la comunidad de Telegram las claves y los tips, claves fundamentales, teniendo en cuenta que estamos el cierre de este año tan movilizante, de mucha sacudida, ¿sí? Y prepárense para lo que viene, en donde vos puedas tomar contacto con ese viaje hacia la prosperidad. ¿Cuáles son las leyes, los principios ocultos del dinero, los principios ocultos de la prosperidad? Si querés acceder a eso de forma totalmente gratuita, te invito a que te sumes a mi comunidad de Telegram, en donde en la descripción de los videos en YouTube de este directo también vas a poder acceder. Simplemente cliqueás en donde dice sumarte a la comunidad de Telegram y ahí ya vas a acceder a todo el contenido que también comparto por allí. Bien, habiendo mencionado esto, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ilusiones que nos separan del poder de las palabras? Quizás te ha sucedido que ya has escuchado esto muchas veces, lo que tiene que ver con el poder de las palabras, que las palabras no pasan desapercibidas y algo generan. Ahora lo vamos a empezar a recorrer. Y sentís que quizás o no te funciona o te funciona, entre comillas, de forma esporádica, azarosa, o pensás que es simplemente para algunos. ¿Sí? Es como decir, bueno, es contenido que hay en las redes, les funciona a ellos y listo. Sin embargo, vas a descubrir aquí cuáles son las trabas que te están impidiendo que vos puedas tomar conciencia, que puedas utilizar ese poder de las palabras. Porque esto es como decir, no es solamente un conocimiento, sino que es parte de un conocimiento para ser aplicado. Pero por sobre todo, como te decía al inicio, como te mencioné al inicio, es descubrir cuál es la conciencia a despertar y a incorporar en lo que hace el poder de las palabras, ¿sí? También vamos a estar viendo, por añadidura, qué es lo que hace que las palabras incrementen tu salud, tu bienestar, tu prosperidad también, y lo que vos en este momento te estés imaginando. Así como qué es lo que hace que muchas veces te encuentres ante situaciones repetitivas, problemas que giran en torno a la misma vereda
y parecen no tener solución. Aquí vamos a recorrer esos tips, esas claves que lo que van a hacer es poner luz, alumbrar esas sombras que quizás en algún punto estés experimentando. Y a los que ya conocen del tema, lo aplican, pues bienvenido. Siempre, como digo, la clave es recordar y la repetición. La clave es recordar y la repetición, y vas a ver por qué esto es tan importante. Bien, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esas ilusiones que te separan del poder de las palabras? Las palabras, como indican los mitos, si viajamos, ¿sí?, al tiempo, a mucho tiempo atrás, no son cualquier cosa. ¿Sí? No son simplemente una vía a través de la cual comunicarnos. Si eso fuera así, ya no hubiera sucedido que en la antigüedad haya tantas advertencias, en el mejor de los sentidos, de ten cuidado con aquello que decís, ¿sí?, porque aquello que decís no pasa desapercibido. Y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Verbo entendido en varios niveles, y en uno de esos niveles como palabra. Verbo, los verbos, palabras. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y vas a ver que en la Biblia muchas veces se habla de la palabra, de la palabra, de la palabra, de la palabra. Es como que están todo el tiempo ahí, no solamente la Biblia, sino que textos antiguos, ¿sí?, de otras religiones, incluso mitos, cuentos, películas también, que son los mitos actuales. Que la palabra, que esto, que cumplí con la palabra, que prestale atención, que es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no es lo mismo las situaciones ante las que te vas a encontrar si tomás conciencia de lo que hay detrás del poder de las palabras, a si pasa de largo. ¿Sí? Esto de hablar, decir, sí, yo les prometo tal cosa, y después queda ahí. Eso tiene consecuencias. Como también tiene consecuencias benéficas tener en cuenta el poder de las palabras y cumplir con lo que uno dice. ¿Sí? Eso es importante que lo tengas en cuenta y ya sigamos avanzando. Entonces, y en el principio era el verbo. Después, a través de contenidos diarios y semanales, cité una frase de un filósofo, Wittgenstein, que nos dice que los límites de mi lenguaje, así dice la frase, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Fíjate, es como decir, aquello que no está concebido en mí y en ti a través de las palabras, no es posible que suceda. Esto no es joda, esto es importante, no es joda. Si yo no lo puedo procesar a través de las palabras, si no puede ingresar a través de mi comunicación, en primera instancia, vamos a ver después qué es comunicación, no existe. No existe. ¿Por qué? Porque así como el lenguaje y sus límites también te muestran un límite en tu percepción y en tu realidad, la expansión, por eso te digo que es una conciencia detrás, la expansión en tu lenguaje expande literalmente, no solamente metafóricamente, sino literalmente tu realidad. Tu realidad. Que es como decir, a medida que expandís tu pensamiento, tu riqueza de lenguaje, eso va a tener un impacto benéfico en tu realidad. La programación neurolingüística nos viene a decir también que el lenguaje genera representaciones mentales y fisiológicas en nosotros. Si yo te hablo de un día soleado, de un hermoso amanecer en este momento, que te imagines un hermoso amanecer, un día soleado, ese día que a vos te gusta. Quizás te gusta la lluvia también, que tiene un tinte muy especial. Vas a ver que a los pocos segundos
empieza a suceder algo en tu cuerpo. Vas a sentir algo diferente. Tan simple como imaginarte un amanecer, como escuchar sobre el amanecer, sobre el sol, sobre los colores, sobre las nubes, que te sientas inhalando ese aire especial en donde estás. Y hay algo que cambió en tu mente. O te llevó a ese lugar, o te conectó con otros recuerdos, y tu cuerpo eso no lo pasa desapercibido. Sin embargo, muchas veces por la educación social, tradicional, colectiva, que esto no lo enseñan, ya estamos desconectados de todo esto. ¿Por qué? Y acá empezamos. Porque si a nivel social no lo enseñan, no lo han enseñado, pasa desapercibido en nuestros primeros años, que ya sabemos que la infancia es fundamental. Sigmund Freud tenía razón, Lacan, Milton Erickson, etcétera, etcétera. La infancia es fundamental. Pero es fundamental porque solamente por nuestros padres. No, por las experiencias que tuvimos. Porque esas experiencias se transforman en representaciones. Hay un principio esotérico que nos enseña lo siguiente. Tu mente todo el tiempo te vende que has vivido hechos. Y es verdad en algún punto. Cuando era chico iba a pasear, mi papá me trataba muy bien, mi mamá quizás no me daba atención, etc. Hechos. Pero lo que importa no son los hechos. Son cómo ingresaron en vos. Este es uno de los principios capitales que en la hipnosis evolutiva siempre me recuerdo y tengo en cuenta. La hipnosis evolutiva es un modelo de hipnosis integrado que contiene, utiliza y brinda estos principios para tu bienestar, tu salud, tu prosperidad y tu riqueza. O eso que quieras resolver. Y parte de esos principios es este. Que no nos importan tanto los hechos. Te quemaste con el dedo cuando eras chico o chica, ya está, eso ya pasó. Fue un hecho. Lo que importa es cómo quedó grabado en vos. Cómo quedó representado en vos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede en nuestros primeros años. Eso es lo que sucede que no nos enseñan todo esto sobre el lenguaje, sobre las palabras, y no lo tenemos en cuenta como adultos. Es como decir, las palabras son para comunicar simplemente. Y acá empezamos con las ilusiones. ¿Cuáles son esas ilusiones que nos separan del poder de la palabra? Una es esa, que las palabras son simplemente para comunicar, para transmitir un mensaje, simplemente para eso. Y si bien es así, no es el único objetivo de las palabras como tal. Las palabras no solamente transmiten un mensaje, sino que también crean y preparan las condiciones mentales, emocionales y fisiológicas en función de ese mensaje. Te lo contaba en la semana cuando vemos la importancia que tienen las palabras con todo lo que se ha vivido aquí en Argentina y se sigue viviendo con la elección de Javier Milei como presidente, lo que sucedió en la previa, lo que está sucediendo. Y fíjate que es todo un conjunto de lenguaje, de palabras, campañas hechas solamente desde un núcleo de miedo. ¿Qué son esas palabras? Peligro, cuidado, toda una manipulación que se utilizó. Porque los que están ahí conocen muy bien cómo funciona todo esto. ¿Y cómo funciona todo esto? Palabras. ¿Cómo funciona todo esto? Lenguaje. El lenguaje, las palabras te motivan, te mueven o te destruyen. Y te pregunto, ya que estamos recorriendo estas ilusiones que te separan de ese poder, de usarlas conscientemente, ¿qué palabras cotidianamente utilizás en tu día a día? ¿Cómo te hablas cotidianamente? ¿Qué palabras te decís internamente? Porque ya sabes
que eso que nos decimos no pasa desapercibido, crea esas situaciones. Si todo el tiempo me estoy tratando mal, me estoy maltratando verbalmente, eso programa a mi mente solamente para que perciba eso y confirme eso. Y acá, lo segundo, las palabras modifican nuestra percepción. Las palabras masajean, condicionan en el mejor de los sentidos nuestra fisiología. No es lo mismo una persona que se maltrata todo el tiempo a través de las palabras, con el lenguaje, todo el tiempo tratándose mal, no, que no puedo, que no voy a estar bien, que me va a ir mal. Su postura corporal, su cuerpo se va a contraer, va a bajar sus ojos, va a estar así agachada. ¿Ves? Tiene un impacto enorme el lenguaje y las palabras sobre nuestra vida, muchísimo más de lo que podemos percibir. Y acá la segunda ilusión. Una trampa que muchas veces nos hace el ego. ¿Sabes cuál es? No veo inmediatamente el poder de esas palabras. No lo veo. El ego vende todo el tiempo esa idea que como no lo vemos inmediatamente, no funciona. Como no vemos inmediatamente el poder de las palabras, quizás para situaciones más desafiantes, ¿sí? En lo que hace al cuerpo, el bienestar, la salud, etc., quizás está un poquito más incorporado. Pero cuando tiene que ver con resultados, cuando tiene que ver con objetivos, cuando tiene que ver con lograr algo que te expanda, ¿sí? Te ilumine internamente, como eso no lo vemos al instante, el ego enseguida vende que esto no funciona. No importa que yo al dinero le hable despectivamente, no importa, porque el ego no conecta la conexión, valga la redundancia, de que de acuerdo a cómo me vinculo con el dinero, con mi salud, con las relaciones, van a ser simétricas a con lo que me voy a encontrar. Es como decir, una de las principales cuestiones que descubren quienes inician un proceso de metanoia, ¿sí? Un proceso modelo terapéutico integrado o de coaching, creación consciente, descubren cómo todo el tiempo están creando sin darse cuenta situaciones que son las mismas de las cuales después no quieren. Y empiezan a crearse desde el poder del lenguaje, desde las palabras. Porque el lenguaje no es solamente las palabras. Las contiene, pero no es solamente eso. Y descubren que, claro, se encuentran con una situación X en el trabajo, se sienten quizás desmotivados, con estados de ansiedad, con estados de miedo. Y la pregunta es, ¿cómo te estás hablando? ¿Te estás hablando de manera saludable? ¿O te estás hablando desde el miedo? Como las campañas que han creado. ¿Te hablas de manera saludable, de manera benéfica? De manera optimista en el buen sentido. No optimista negador, sino optimista. ¿O estás todo el tiempo ahí hablándote de forma negativa? Bueno, de acuerdo a cómo te hables, tu mente te lo va a confirmar. El ego vende que eso no se ve en el momento. Como no se ve en el momento, entonces esto no funciona. Pues bien, esto ya empieza a funcionar desde el mismo momento en que lo decís. Lo que pasa es que no lo vemos. ¿Por qué? Porque nuestra percepción solamente percibe un 7%. Entonces no vemos los campos de energía a nuestro alrededor, no vemos las frecuencias, no vemos otra información que no está disponible a la mente consciente. Entonces creemos que no funciona. Esa es la segunda ilusión. La tercera ilusión, que quizás esta te puede también resonar, es la de creer que el poder de las palabras solamente se limita a técnicas.
técnicas y rituales. Solamente. Es como decir, llega una fecha específica, un escenario quizás astrológico particular, numerológico, etc. Y ahí me enfoco en hacer un ritual, en declarar. La pregunta es, si yo en un día le informo a mi universo eso que quiero, solamente en un día, y después todo el tiempo estoy quejándome o mirando las noticias, sintiendo miedo, construyendo un lenguaje totalmente inconsciente, eso ya automáticamente anula cualquier ritual. Por eso los rituales, las técnicas sueltas, no funcionan. Te lo digo de mi experiencia de haber tropezado una y otra vez, haber logrado un montón de resultados, pero que después se fumaban. Así. No se sostenían en el tiempo. Y parte de ese motivo era ese. Creer que solamente con los rituales ya está. Hago una técnica, Pablo, dame una técnica para ganar más dinero. Yo te la doy, no tengo ningún problema. Y lo ganás. Pero si tu inconsciente no está preparado para eso, después perdés el doble. ¿Vos querés eso? ¿O es que en realidad querés amplificar tu conciencia, darte cuenta qué representa para vos el dinero, por ejemplo, qué información hay en tu inconsciente, cuáles son tus creencias? Y ahí sí hacer lo clave para que esa información ingrese en vos a través de una comprensión, a través de comunicarle a tu inconsciente, que el consciente y el inconsciente se pongan de acuerdo, o sea, nuestro cerebro. Y ahí sí vas a empezar a ver cambios. Ahí sí vas a empezar a ver movimientos. ¿Sí? Es como decir, si nunca aprendimos a conducir y vos me decís, quiero conducir esa Ferrari, dámela. Imagínate lo que sucedería si yo te la doy. ¿Cuántas cuadras puede andar esa Ferrari, digamos? Si nunca antes nos sentamos en un auto, no practicamos, no aplicamos, no nos equivocamos y en base a eso aprendimos eficazmente. Pues bien, así funcionan muchas veces las técnicas. Como le ponemos todo el poder a la técnica, que están buenísimas, funcionan, están bárbaras. Yo las utilizo, pero la clave es que hay que generar un proceso especial para que esa técnica no solamente funcione, sino que después no te venga un efecto rebote. Si no, pasa como en la lotería. Tenemos el ejemplo de quienes ganan la lotería. Quienes creen que ganar la lotería es resolver todos los problemas. Ganan la lotería, a los 5 meses están triplemente endeudados. Y vos decís, ¿cómo puede pasar eso? Explícamelo. ¿Cómo puede suceder eso? Pues bien, porque hay un psiquismo que no se tuvo en cuenta. No se tuvo en cuenta. Lo mismo con las dietas, con adelgazar. Se hacen dietas, dieta keto, keto, cuti, y bajamos en una semana 10 kilos, y a las 2 semanas aumentan 20 kilos. Y uno dice, ¿por qué? Porque nos olvidamos de entablar un contacto con qué me está sucediendo internamente. ¿Mi cuerpo está preparado para que yo llegue a esos kilos? ¿O es que acaso tiene una intención positiva de que esté, vamos a decirlo así, gorda o gordo, dependiendo del caso? Fíjate lo que te dije, una intención positiva, fundamental que descubras. Si no descubrís esa intención positiva o el motivo de que muchas veces hay efectos rebotes o hay pérdidas o se vuelve a lo mismo, a los patrones repetitivos, porque no se tiene en cuenta la intención positiva, claro, inconsciente. Entonces, para que funcione el poder de las palabras, pasamos a romper la tercera ilusión. No alcanza con cuando tengo ganas. No alcanza con cuando es el día numerológico 666, vibración 99. No alcanza. No alcanza.
el poder de las palabras, la conciencia, mirá, la conciencia del poder de las palabras es todo el tiempo. Con constancia, con entusiasmo, como si aprendieras algo nuevo. Es todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le estás informando a tu inconsciente que realmente eso es lo que querés crear en tu vida. ¿Qué? Crear a través de tus palabras. Clave fundamental. Si no creemos inconscientemente en el poder de las palabras, no funciona. ¿Por qué? Porque vamos a rebotar hacia un paradigma científico en donde simplemente el lenguaje y las palabras son para comunicar. No tiene que ver que la situación económica, la salud, las parejas, todo nace desde el lenguaje. No solamente un lenguaje hablado, no solamente un lenguaje así, hablado, sino un lenguaje simbólico, metafórico, que es el lenguaje del inconsciente. ¿Recordás entonces las 3 claves y tips para liberarte de esas ilusiones? ¿Te das cuenta entonces por qué quizás no te funcionó lo del poder de las palabras? ¿O por qué te funciona esporádicamente? Pues bien, si recordás esto y lo aplicás, vas a empezar a conectar con esa conciencia del poder de las palabras. Es que realmente funciona. Y es una conciencia, es despertar la conciencia del poder de las palabras. Como enseñaron desde la antigüedad. En la punta de la lengua se encuentra la vida y la muerte. En la punta de la lengua. Uno dice, che, ¿por qué? Bueno, por todo esto. Porque así como hablamos, experimentamos. Así como hablamos, creamos. Así como pensamos, creamos. Así como imaginamos, creamos. Todo el tiempo. Ojalá te haya aportado este directo, que te invite a la reflexión e invitarte a que si querés expandir esta conciencia del poder de las palabras e ingresar ya en una disciplina clave y fundamental en lo que hace al poder del lenguaje, al poder de las palabras, a la creación, a crearte estados de bienestar, a conectar con tus potenciales inconscientes, el próximo 16 de diciembre 2023 voy a estar brindando un taller vivencial, experiencial, en donde vamos a estar recorriendo cómo funciona el poder creador del lenguaje. Cuando hablamos de cómo funciona el poder creador del lenguaje a través de ese taller online, desde cualquier lugar del mundo, vas a poder participar. Vamos a poder interactuar, ya que tiene cupos limitados, así que si querés reservar, lo puedes hacer. Me puedes escribir a contacto@universofi.com. Cupos limitados, ¿para qué? Para interactuar, para responder tus preguntas, para que nos conozcamos. Y no que simplemente vengas a un taller, incorporás conocimiento de chao, nos vemos, si te funcionó bien y si no, chao. No. Para que nos vinculemos. ¿Cómo funciona el poder del lenguaje? Y si hablamos del poder del lenguaje, es clave abrir la puerta hacia algo. ¿Cómo funciona el poder del lenguaje? A través de lo que se conoce como hipnosis evolutiva. Una disciplina que conoce, muestra, han enseñado, amplifica el poder del lenguaje a niveles superiores, donde ya tomás contacto con que el lenguaje no es joda. Si a vos te interesa aprender el poder creador del lenguaje y que eso sea un puente para luego aprender eficazmente para tu bienestar, después para brindarlo, si sos terapeuta, coach o incluso si te interesa, estamos hablando de aprender autohipnosis evolutiva. Acá hay que limpiar algo. Hablar de autohipnosis no es dormirnos. Hablar de autohipnosis es expandir nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque como ya está demostrado, ¿qué es la hipnosis? Un estado expandido de conciencia. Se habla tanto del despertar de la conciencia, de expandir conciencia. La hipnosis es un estado expandido de conciencia, focalizado
en donde vas a aprender a comunicarte con tu inconsciente. Vas a acceder a ese lenguaje simbólico que habita en cada uno de nosotros y vas a acceder a un montón de material y prácticas en lo que ya va a ser, que próximamente le voy a anunciar, el curso online de aprender autohipnosis evolutiva para no solamente que crezcas internamente, sino incluso profesionalmente. Y ahí lo vas a comprobar, te vas a dar cuenta cómo funciona esto. ¿Por qué te hablo de la conciencia del poder de las palabras? A diferencia de creer que las palabras, cuando me acuerdo, me doy cuenta, o cuando hoy es por ejemplo 22 o fecha numerológica tanto y hay que hacer un ritual. Bien, no me estoy refiriendo a eso. Eso New Age lo dejamos amablemente a un lado. Si vos querés despertar tu conciencia, expandirla, conectar con ese creador consciente en vos, te invito entonces a que nos encontremos también en ese taller vivencial online el próximo 16 de diciembre, cómo funciona el poder creador del lenguaje, y también si te interesa aprender autohipnosis evolutiva, cuáles son las claves del lenguaje, los secretos y mucho más que ya voy a estar anunciando. Ojalá te sumes al curso online que próximamente voy a estar brindando. Los cupos son limitados, tenés posibilidad de reservar, tenés posibilidad de contactarme, tenés posibilidad de decir, mirá, me interesa, tenedme en cuenta, quiero participar y reservar tu lugar. Ya que como te dije, va a ser mucho, no solamente lo que vas a aprender teóricamente, sino también lo principal. Te dije que para romper la ilusión que te separa del poder de las palabras, es clave que lo incorpores inconscientemente. Si no lo crees inconscientemente, si tu inconsciente ni se da por enterado, eso queda bloqueado por el ego. Queda bloqueado por el ego. Esa parte automática, rígida, que muchas veces tenemos. Entonces la clave es que vos accedas a tu inconsciente. ¿Qué es tu inconsciente? Además de lo que voy a seguir mencionando en los próximos shorts y contenido semanal, tu inconsciente es tu aliado. ¿Querés conocer ese aliado? Comunicarte con él, que en realidad sos vos en otro estado. Bueno, las puertas están abiertas y ahora sí está en vos decidir si querés cruzar esa puerta. Agradezco a Método Sterre, muchas gracias Lau por estar aquí. A Adriana González, muchísimas gracias, 7489. A Jonathan, a Caro y a quien luego se conecte, se encuentre con este directo en diferido y luego a través de YouTube. Nos encontramos a través de mis redes, a través del contenido que comparto y te invito a que te sumes a Telegram. ¿Querés descubrir cuáles son las claves ocultas del dinero y de la prosperidad? Voy a estar compartiendo ese contenido de forma gratuita, especial para vos, a través de Telegram. Hermoso fin de semana y muchísimas gracias por estar aquí. Nos encontramos.